Continuamos con el ejercicio del ciclo contable. Una vez hechos los asientos de variación de existencias, de regularización de gastos y de regularización de ingresos, hacemos el asiento de cierre. Más adelante, cuando demos el IVA, pues veremos también que hay otros asientos como el de liquidación del IVA. Pero en este caso estamos haciendo un ciclo contable, todavía no es muy sencillo, todavía no hemos introducido el IVA, entonces ya pasamos directamente a hacer el asiento de cierre. Bien, ¿y qué es el asiento de cierre? Pues mira, el asiento de cierre es como el asiento de apertura, es similar, pero invirtiendo lo que es debe, o sea, lo que va al debe y lo que va al haber. En este caso, en el debe se escriben las cuentas de patrimonio neto y de pasivo, y la cuenta de resultado del ejercicio si hay beneficio. Y en el haber se escriben las cuentas de activo. Fijaos que en el asiento de apertura, lo que os digo, lo hacíamos al revés. En el debe hacíamos las de activo y aquí las hacemos en el haber. ¿Y eso por qué? Bien, pues porque, como os he dicho antes, en el vídeo anterior, al final del ejercicio todas las cuentas tienen que quedar cerradas, todos los saldos tienen que estar a cero y al año siguiente pues lo invertiremos y volveremos a abrir la contabilidad. Vamos a verlo esto con el libro mayor para entender qué es eso de saldar y cerrar la cuenta. Nos vamos al libro mayor, vamos a ver una cuenta de activo. Teníamos terrenos y bienes naturales, teníamos en el asiento de apertura en el debe 30.000. Pues ahora en el asiento de cierre, como os he dicho, ese saldo, porque no teníamos nada más en terrenos y bienes naturales, luego el saldo era 30.000, ese saldo de 30.000 lo ponemos en el asiento de cierre, en el haber, de modo que nos quedan 30.000 y 30.000 y hacemos dos líneas así y decimos que la cuenta queda cerrada. Suman lo mismo ya el debe que el haber. Lo mismo en construcciones, en maquinaria. ¿Qué pasa en elementos de transporte? Que en el asiento de apertura teníamos 15.000, en el asiento 5 se compran 12.000 más. En total teníamos en el debe 27.000, pues ahora en el asiento de cierre estos 27.000 se pasan al haber y ya suman igual y decimos que la cuenta queda cerrada. Mercaderías, ¿qué pasó con las mercaderías? Que en el asiento de apertura teníamos 18.000, en el primer asiento de variación de existencias pusimos esas 18.000 en el haber y luego en el segundo asiento de variación de existencias dimos entrada a 20.000 en el debe, con lo cual al final 38.000 menos 18.000, ¿vale? Vemos que tenemos 20.000 y quedarían 20.000 al final de existencias finales y que se escriben en el haber, en el asiento de cierre. Repito, todas las cuentas de activo van en el haber. De este modo sumarían igual y las cuentas quedarían cerradas. Lo mismo haríamos con clientes. Tenemos 41.000 en el debe, 18.000 en el haber, 41.000 menos 18.000 son las 23.000. Lo que veis con una C es la resta entre la suma del debe y lo que teníamos en el haber. Entonces estos 23.000 es la cantidad que tenemos que poner en el asiento de cierre. Lo mismo haríamos con caja, con bancos. Vamos a ver la de bancos que es más larga. Sumamos todos los que tenemos en el debe y luego en el haber tenemos 9.000, 3.000 y 350. O sea, tenemos 12.350. Entonces 78.000 menos 12.350 es lo que nos da los 65.650 que tenemos aquí en el asiento de cierre. Vamos arriba y vemos cómo sería el asiento. ¿Veis? 65.650 y así. O sea, estos números son los saldos, el debe menos el haber. Exactamente lo mismo que ponemos de saldos en el balance de sumas y saldos.
Y aquí tenemos los saldos de las cuentas de patrimonio neto y de pasivo. Igual que pasa en el balance de sumas y saldos, este lado y este lado, para que la contabilidad esté bien hecha, la suma del debe y la suma del haber, tiene que ser la misma cantidad. Bien, y con esto se terminaría el ciclo contable. Bueno, nos faltaría el balance de comprobación de sumas y saldos, que ahora en los sucesivos ejercicios no lo vamos a hacer cada vez, pero en este sí que lo vamos a ver también un poco con detenimiento. Respecto a que las cuentas quedan cerradas a final de año, no quiere decir que al año siguiente no haya esa cantidad en terrenos, en construcciones. O sea, ahora, fijaos, al poner lo que sería el pasivo aquí en el debe y el activo en el haber, hemos dicho que las cuentas están a cero. Entonces, ¿qué es lo que se hace al año siguiente? El año siguiente, todas las cuentas de estas de activo en el asiento de apertura del año siguiente se volverían a escribir en el debe y volverían a abrirse todas las cuentas. Estas se volverían a escribir en el haber, en el asiento de apertura del ejercicio siguiente, y volverían a quedar abiertas todas las cuentas. Es decir, a final de año se cierran y a principio del año siguiente se vuelven a abrir. Vamos a ver el balance de sumas y saldos de este ejercicio. Para hacer el balance de sumas y saldos necesitamos el libro mayor, ya lo hemos ido mirando antes porque de ahí ha salido el asiento de cierre. Y bueno, pues ¿qué es lo que hemos hecho? Pues en el de sumas y saldos se pone el número de la cuenta, el nombre de la cuenta, la suma del debe, la suma del haber y los saldos deudores y los saldos acreedores. Bien, estos saldos son los que han ido yendo a las diferentes asientos finales. Y mirad, los de compra de mercaderías y otros servicios son los que han ido a la regularización de gastos, los de venta de mercaderías e ingresos por arrendamiento han ido a la regularización de ingresos, la variación de existencias, como tenía saldo acreedor, ha ido a la regularización de gastos, y luego el resto, las cuentas de activo y de pasivo, pues como os he dicho antes, cuando tenían saldo deudor se han inscrito en el haber, y cuando tenían saldo acreedor, proveedores, etcétera, se han inscrito en el debe. Fijaos que este es el balance de comprobación de sumas y saldos antes de cerrar las cuentas finales, o sea, antes de la regularización de gastos, de ingresos y del cierre. Porque una vez hechos estos tres asientos finales, todos los saldos quedarían a cero. Bueno, pues ya tenemos visto el balance de sumas y saldos, y tras este asiento final, este asiento de cierre, tenemos que hacer por último otro balance, el balance de situación final. El balance de situación final lo vamos a hacer con los datos del asiento de cierre. Así como el balance de situación inicial los hacíamos con los datos del asiento de apertura, este balance de situación final lo haremos con los datos y con los números que nos dé el asiento de cierre. Volveremos a escribir como antes activo no corriente, inmovilizado material. Y aquí, por ejemplo, pues terreno y construcciones sí que no ha variado, pero elementos de transporte, a ver, ahora tenemos aquí 27.000, y si miramos al principio en el balance inicial teníamos solo 15.000. Veis que los datos son los mismos, no son los mismos, y los datos tienen que reflejar la situación final de la empresa. He sacado del libro mayor, como os he dicho antes. Y en activo corriente pues tenemos existencias, las mercaderías, las 20.000 que tenemos ahora, no las 18.000 de antes, los cantidad de facturas pendientes de cobro actuales, caja y banco actuales. Y el resultado de ejercicio es el patrimonio neto.
es parte del patrimonio neto. El capital no puede variar, el capital son 418.000. Pero ahora el resultado de ejercicio, si todavía no se ha distribuido entre los socios, es como un beneficio no distribuido, una autofinanciación, y forma parte del patrimonio neto. La suma de estos dos es el patrimonio neto, 440.650. Y pasivo no corriente, antes no teníamos, ahora sí, porque hemos comprado y tenemos una factura pendiente de inmovilizado a largo plazo. Y luego se pone el pasivo corriente. Total del activo, 479.650, y el total del patrimonio neto y pasivo nos dará la misma cantidad. Aquí podemos observar un error, porque pone total patrimonio neto y pasivo y pone esta cantidad que no es. La cantidad correcta es 479.650. Si lo sumáis lo podéis comprobar. Si sumáis 440.650 del patrimonio neto, 12.000 del pasivo no corriente y 27.000 del pasivo corriente, os dará exactamente esta cantidad, 479.650, y no la que pone aquí, que repito, es un error, es un dato incorrecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que haya quedado todo claro. Un saludo.